Compañeros, ingeniero, tengo una bonita noche. En esta ocasión hablaremos sobre el trabajo de primera entregable del tema de monitoreo y evaluación de presencia de contaminantes en glaciares, integrado por los alumnos Condori Pari, Eddie Denilson, Pérez Aguilar, Clarence René, Parihuana Castillo, Jacqueline Judith, Nancy Quispe Callo, Zulema Callagasi Choquepuma y mi persona Supo Cruz Edison David. Del curso de evaluación y control de emisiones atmosféricas, dirigido por el ingeniero Reni Daniel Díaz Aguilar. ¿En qué consiste el monitoreo ambiental que se va a realizar en los integrantes de nuestro grupo? El monitoreo ambiental es una herramienta de planeamiento, investigación, control y vigilancia que comprende la recolección, análisis, evaluación de sistemática y sobre todo la comparable de las muestras ambientales, a la cual en esta misma se realiza efectos a medir la presencia y concentraciones de contaminantes en el ambiente. Si, como vemos aquí en la presentación, está ramificada como el primero, que es la problemática ambiental, que ahí se va a ver las alteraciones o modificaciones que hay dentro del medio ambiente, ya puede ser local, regional o global. También tiene sus características como el proceso de recolección de datos, a identificar y evaluar las variables sociales, económicas e institucionales. También proporciona la información del estado actual. También la situación actual, hablando de la situación actual, está dentro también la supervisión y control y la fiscalización, ya que esta también se puede hacer denuncias dentro de ella. La planificación, tener ideas, objetivos, diseño, análisis de información. Y en el muestreo, ya sea agua, glaciar, ruido, humedales, suelo y aire, se va a realizar dentro de este ámbito. Bueno, yo les voy a dar a conocer acerca del mapa de los glaciares, de los cuales dentro están lo que es las formas, acciones geológicas, tipos y la formación. En caso de las formas, está dentro la erosión y su sedimentación. En caso de la erosión se tienen aristas o lagunas o ibones, valles en U y rocas aborregadas. En caso de las aristas, bueno, se lo denomina aristas como pico, ya que son como pico piramidal, de las cuales estos son generados por la divisoria de tres cuencas. Y las lagunas o ibones, estas son formadas por la función de un círculo glacial. Y en caso de las valles en U, principalmente esto se origina por lo que son los ahogamientos y encharcamiento del valle, de los cuales esto se da por el flujo del hielo. Y en caso de las rocas aborregadas, esto principalmente se produce por las acciones del hielo, ya sea en un fondo glaciar, ¿no? Y esto tiene una resistencia de rocas. Y en caso de la sedimentación, se da en morrenas, de las cuales las morrenas son denominados a todos los depósitos heterogéneos, y de los cuales estas son formadas por fragmentos, de los cuales están en diferentes tamaños y no son clasificados. Y bueno, esto se da según a la posición del glaciar. Se puede dar de forma frontal, lateral, de fondo y central. En caso de lateral, esto se lo denomina a todos aquellos manantiales, de los cuales también son llamadas till, que también se da se da en el margen de la laguna glaciar. Y en caso de fondo, son todos los materiales, ¿no?, que han sido transportados y estos han sido depositados en el fondo del glaciar. Y en caso del central, bueno, esto se da por dos o más glaciares, de los cuales estas se unen
Y bueno, se unen las moranas laterales y estas se pueden observar como líneas oscuras sobre la superficie glaciar. Y en caso de las acciones geológicas, se tiene en sedimentación, transporte y erosión. En caso de la sedimentación, esto se da por el desplazamiento de todos los materiales, ¿no? Y estos se depositan y van creando diferentes formas de sedimentación glaciar. Y en caso del transporte, se realiza principalmente por el transporte de las cargas de derrumbes, ¿no? Que se ha dado por el deslizamiento de los glaciares. Y en caso de la erosión, se da mediante dos procesos, ya sea como el arranque y la abrasión. En caso del arranque, es el ablandamiento y el levantamiento de todos los fragmentos de diferentes tamaños, donde esto fluye en el glaciar, ¿no? Y en caso de la abrasión, esto se da por la molienda y el respaldo de toda la superficie rocosa. Y en caso de los tipos, se tiene dos tipos en lo que es de los glaciares: el glaciar casquete y el glaciar alpino. El glaciar casquete, se lo denomina a todos los glaciares fríos, de los cuales estas tienen una forma de domo, y todo esto avanza al mar. Y en caso de los glaciares alpino, son las recepciones de nieve, de los cuales también pueden ser llamados como circo, valle o lengua, o también zona terminal. En caso del circo, esta zona tiene mucho que ver con lo que son las nieves, donde estas se acumulan y se transforman en hielo. Y en caso de la valle o lengua, este es un lugar donde se les desliza el hielo por la ladera y esto forma un río de hielo. Y en caso de la zona terminal, esto es cuando el hielo empieza a derretirse, ¿no? Y esto va avanzando. Y en caso de la formación, se tienen lo que es la compactación y la función de rehielo, de los cuales la compactación se da por la presión, de los cuales esto es ejercida por capas de nieve. Y en caso de la fusión o rehielo, se da por la fusión de las capas superiores, donde estas son filtradas al inferior y estas se congelan. Por título lleva La explosión del pasado. El derretimiento de los glaciares como fuente relevante de contaminantes orgánicos persistentes. En este estudio, la hipótesis la cual se ha formulado es que si el derretimiento de los glaciares alpinos puede representar una fuente secundaria de sustancias químicas orgánicas persistentes, las cuales se llegan a investigar. Es con este medio o este fin que un núcleo del sedimento fechado en el glaciar alimentado, el lago Oberau, en Suiza, fue analizado por una amplia gama de contaminantes orgánicos persistentes. Tenemos los organoclorados, los pesticidas, las fragancias sintéticas de almizcle, así como también los flujos de entrada de todos los organoclorados aumentaron en la década de 1950, alcanzando su punto máximo en la década de 1960 a 1970 y volvió a disminuir a niveles bajos en la década de 1980 a 1990. Esta observación refleja el historial de emisiones de estos compuestos y mejores técnicas y regulaciones conduciendo a la reducción de emisiones de algunas décadas. La entrada de los almizcles sintéticos se mantuvo en un alto nivel en la década de 1950 y 1990, que es consistente con su producción relativamente constante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Desde finales de 1990, la entrada de todas las clases de los compuestos en la alta montaña del lago Oberau ha aumentado considerablemente. Actualmente, los flujos de entrada de organoclorados son similares o incluso más altos que en el 1960 a 1970. Este segundo pico apoya la hipótesis de que hay una liberación relevante de sustancias químicas orgánicas presentes en el derretimiento de los glaciares alpinos, considerando el calentamiento global en curso y la fusión masiva acelerada de los glaciares previstas para el futuro. En mi comentario del trabajo de investigación que titula Evaluación de la regresión glaciar de los nevados Salcantay y Verónica mediante
el análisis multitemporal entre los años 1990 a 2020, Cusco. Este trabajo de investigación, el objetivo principal fue determinar el área del retroceso glaciar en los nevados Verónica y Salcantay entre los años 1990 a 2020, donde se empleó, ¿no?, una metodología de investigación de método no experimental, descriptivo, longitudinal y comparativo. Y para ello se utilizó, ¿no?, o utilizaron imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos de los años de 1990, 1997, 2004, 2011 y 2020, para de esta manera, ¿no?, que puedan elaborar los mapas temáticos en el programa de ARIES. Y lo que se concluyó en este trabajo es, ¿no?, se presentaron un retroceso glaciar, ¿no?, significativamente alto en el lapso del tiempo de 30 años, donde compararon que el Nevado Salcantay perdió 1.691.65 hectáreas de área de glaciar, ¿no? Y en el Nevado Verónica se perdió 1.851.47 hectáreas. Por tanto, el resultado que nos dio, ¿no?, que hubo una gran pérdida, ¿no?, de nevado en ambos glaciares. Molina de Landa, en el año 2015, en su investigación Contaminación y sus impactos de la criosfera de América del Sur, con objetivo de estudiar la iniciativa de la contaminación y sus impactos en la criosfera sudamericana, centrándose en lo que es en el suelo de carbono negro y sus impactos en la calidad de aire, la disponibilidad de agua y el clima. Científicas indican que la criosfera andina ya ha respondido al cambio climático, con el retroceso de los glaciares y la capa de nieve, y a su vez afectando a los recursos hídricos, la agricultura, la producción de energía en la región andina de Sudamérica. Obtuvo como resultados dar una visión general del conocimiento actual de estas cuestiones desde la perspectiva científica y política, y proponer ampliaciones estratégicas de la infraestructura de medición pertinente en la región. Distinguido ingeniero, apreciados compañeros, me gustaría terminar esta pequeña presentación con una pequeña frase que dice: un día estarás en ese lugar que siempre quisiste estar. No dejes de creer y sigue avanzando y perseverando hasta que puedas terminar tu carrera. Bueno, muchas gracias por permitirnos realizar esta pequeña presentación. Espero que hayan tomado atención y espero que haya sido de su agrado.